Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo esto. Hoy les venimos a hablar sobre el delito de fraude, pero antes de comenzar con todo, quiero pedir una disculpa, ¿no? Por verme tan formal en esta ocasión, no echarle tanta producción a cómo me veo. Es que el micrófono me falló, entonces tuve que poner los audífonos. Me veía chistoso con traje de audífonos o no me gustaba cómo me veía. Entonces dije, ¿sabes qué? Me he visto un poquito más casualón, tonos no tan feos, pero no formal. Eh, pero, mire, acá entre nos, prefiero dar una exposición y verme guandajo que verme bien chulo y que la exposición que dé, la lectura que dé, el video, la información que voy a dar, pues esté chunda, ¿no? O sea, prefiero verme chundo a que lo que hable esté chundo. Sin más preámbulo y ya sin quitar más tiempo, porque solo es para hacer tiempo. Vamos a hablarles un poco sobre el fraude. ¿En qué consiste el fraude? Pues básicamente es uno de los delitos primordiales más antiguos y comunes del derecho penal, pues atenta directamente contra la propiedad y el patrimonio de otras personas. Se caracteriza por el empleo de engaños o artificios con el propósito de obtener un beneficio ilícito causando un perjuicio económico a otras personas. Doctrinariamente, el fraude es un delito que se fundamenta en la deslealtad, el abuso de confianza y la manipulación de la voluntad ajena, a diferencia del robo o el abuso de confianza, donde la afectación patrimonial se produce de forma directa o por incumplimiento de una obligación legítima. Autores clásicos como Francesco Carrara lo definen como la maquinación fraudulenta mediante la cual el agente, valiéndose de engaños o artificios, induce a un error a otro para obtener un provecho injusto con daño ajeno. Por su parte, Sebastián Soler sostiene que el fraude es toda conducta que altera el consentimiento de la víctima mediante el error provocado, orientando a la disposición patrimonial en perjuicio de otro. En suma, el fraude supone tres elementos doctrinales básicos: el engaño o artificio como el medio de ejecución, el error de la víctima que actúa bajo una falsa creencia, la disposición patrimonial que causa un perjuicio económico. Por su parte, en el artículo 230 del Código Penal para el Estado de México, se establece que comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido con perjuicio de otro. La doctrina mexicana se subraya que el fraude en este código se concibe como un delito de resultado material, pues exige la existencia de un perjuicio económico concreto y de acción dolosa, ya que el agente debe actuar con consentimiento del engaño y la intención de obtener un beneficio ilícito. Desde el punto de vista dogmático, el fraude se clasifica como un delito de acción dolosa, de resultado y de lesión patrimonial. De acción dolosa porque requiere la voluntad consciente de engañar. De resultado porque la consumación se produce al generar un perjuicio. De lesión patrimonial porque ataca directamente el patrimonio de la propiedad ajena. También se le considera un delito de engaño típico, donde la conducta engañosa sustituye la violencia física como medio de ejecución. Ahora voy a comentar brevemente sobre qué es el bien jurídico protegido, que es básicamente en el delito de fraude el patrimonio en su dimensión económica, entendiendo como el conjunto de bienes, derechos y valores que integran la riqueza de una persona. Sin embargo, algunos autores sostienen que también se protege la confianza en el tráfico jurídico y comercial, ya que el fraude vulnera la seguridad de las relaciones económicas y la buena fe en los contratos. Doctrinarios como Luis Jiménez de Azúa destacan que el fraude no solo lesiona el patrimonio individual, sino que erosiona la confianza pública en los medios legítimos de intercambio y en la estabilidad de sistemas económicos. El estudio dogmático de cualquier delito requiere identificar claramente a los sujetos que intervienen en la conducta punible, ya que de ello depende la determinación de la responsabilidad penal.
En el delito de fraude, los sujetos poseen características más particulares, debido a que el delito se ejecuta mediante engaño o artificio, lo que implica interacción directa entre dos o más personas. En términos más generales, distinguimos dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, empezando por el sujeto activo, que es la persona que realiza el engaño o se aprovecha del error ajeno para obtener un beneficio lícito con perjuicio de otros. En el Código Penal para el Estado de México se establece que este delito puede ser cometido por cualquier persona, ya seas tú, ya sea yo, ya sea tu papá, tu mamá, quien sea, sin que se requiera una calidad de condición especial. Por ello se dice que el fraude es uno de los delitos más comunes o de sujeto activo indeterminado. El sujeto activo antes mencionado debe reunir las condiciones generales de imputabilidad, es decir, tener la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y la capacidad de autodeterminación para dirigir sus actos. No puede ser sujeto activo los inimputables, como menores de edad o personas con alteraciones mentales que anulen su conciencia, salvo que determine su participación por culpa indirecta o mediante la actuación de un tercero responsable, como lo puede ser su tutor. El sujeto pasivo es la persona que sufre el daño o perjuicio económico como consecuencia del engaño o del error inducido. A diferencia de otros delitos patrimoniales, el sujeto pasivo en el fraude no siempre es quien entrega directamente la cosa o el dinero, sino quien padece la pérdida o afectación de su patrimonio. Por lo tanto, doctrinalmente pueden distinguirse dos niveles de sujeto pasivo. El sujeto pasivo directo, que realiza la exposición patrimonial, por ejemplo, que yo te dé el dinero, y el sujeto pasivo indirecto, que soporta financieramente el perjuicio, por ejemplo, el propósito del bien entregado. Un ejemplo de esto es si un empleado entrega el dinero de la empresa por engaño de un tercero, el sujeto pasivo directo es el empleado que actuó bajo error, pero el sujeto pasivo real o indirecto es la empresa, pues su patrimonio fue el afectado. En el fraude existe una relación de interacción psicológica entre el autor y la víctima. El sujeto activo influye en la voluntad del pasivo mediante engaños o simulaciones, de modo que la víctima actúa bajo un error inducido, creyendo que realiza un acto lícito o beneficioso, cuando en realidad está causando su propio perjuicio. Esta relación distingue al fraude de otros delitos, por ejemplo el robo, donde la víctima no participa en la entrega del bien, sino que se le es arrebatado. En cambio, en el fraude, la víctima colabora involuntariamente con el delincuente debido al engaño. La dogmática penal considera que esta interacción hace del fraude un delito bilateral o relacional, donde la conducta del sujeto activo solo adquiere relevancia típica en la medida de que provoca el error en el sujeto pasivo. Cambiando de tema, pero no menos importante, vamos a hablar del objeto jurídico, que es el bien o el interés protegido por la norma penal. En el caso del fraude, la mayoría de las doctrinas coinciden que el bien jurídico tutelado es el patrimonio, entendido como el conjunto de bienes, derechos y valores económicos en los que una persona es titular y que le permiten satisfacer sus necesidades materiales. El Código Penal para el Estado de México ubica el fraude dentro del título 10, delitos en contra del patrimonio, lo que confirma que la finalidad de la norma es proteger el patrimonio individual o colectivo frente a las conductas fraudulentas que buscan el enriquecimiento ilícito. No obstante, el fraude no solo vulnera el patrimonio en sentido económico, sino que también afecta la confianza en el tráfico jurídico y la seguridad de las relaciones comerciales. Otra cosa que va de la mano a esto es el objeto material del delito, que es la cosa, bien o derecho sobre el cual recae directamente la conducta delictiva. En el fraude, el objeto material es la cosa o el bien patrimonial que la víctima entrega o dispone como consecuencia del engaño. Por ejemplo, en un fraude de comprobante, el objeto material es el dinero o el bien entregado. En un fraude financiero, el objeto material puede ser el título de crédito o los fondos transferidos. Y en el fraude informático puede ser la información digital que tiene el valor económico.
Algunas características de esto es que debe tener un valor económico, debe ser propiedad o pertenecer legítimamente a otra persona y debe haber sido entregado o dispuesto voluntariamente por la víctima. Por lo tanto, no puede existir fraude si la cosa no tiene valor patrimonial o si la víctima no realiza ningún acto de disposición. El fraude se distingue del robo y del abuso de confianza precisamente en la forma en la que el autor afecta al objeto material. Como ya se mencionó, en el robo, el autor se apodera del bien sin el consentimiento de la persona. En el abuso de confianza, el autor se apropia indebidamente de un bien recibido legítimamente. Pero en el fraude, el autor obtiene la cosa por engaño, con consentimiento viciado. Por ello, el objeto material en el fraude siempre está ligado a un acto de disposición patrimonial de la víctima. El fraude puede recaer sobre diversos tipos de bienes o derechos. Ejemplo de estos son los bienes muebles, como lo puede ser el dinero, las joyas, los vehículos, etc. Los bienes inmuebles, como lo puede ser un terreno o propiedades cuya venta o hipoteca se simula fraudulentamente. Derechos de crédito, como lo puede ser un pagaré, un cheque, algún bono o algún título de valor. Servicios, cuando se induce al error para recibir prestaciones sin pagar su valor real, y datos o información digital en los fraudes informáticos o cibernéticos. La dogmática moderna reconoce al fraude que puede abarcar incluso criptoactivos o monedas digitales, siempre que posean valor económico y sean susceptibles de apropiación al lucro. Para que quede un poco más claro esto, daré algunos casos ilustrativos. El primero es un fraude de compraventa de vehículo. Una persona vende un automóvil con documentos falsos y recibe el pago completo. El objeto jurídico de esto es el patrimonio del comprador. El objeto material es el dinero entregado y el medio comisivo es el engaño documental. En el segundo caso es un fraude informático bancario. El sujeto introduce datos falsos en una plataforma digital para transferirse fondos a otra cuenta. El objeto jurídico es el patrimonio del titular legítimo y el objeto material son los fondos transferidos electrónicamente. Y en el tercer caso puede ser un fraude profesional. Un abogado cobra por tramitar un juicio inexistente, asegurando resultados falsos. El objeto jurídico es el patrimonio y la confianza profesional del cliente, y el objeto material son los honorarios cobrados. A continuación les voy a hablar sobre la clasificación doctrinal del fraude. Desde un punto de vista dogmático, los autores suelen clasificar el fraude atendiendo a criterios como lo son el bien jurídico afectado, el medio comisivo empleado, la calidad del sujeto activo y la extensión del perjuicio. A continuación se exponen las principales clasificaciones y sus características, las cuales son la clasificación según el bien jurídico afectado, empezando por el fraude patrimonial simple, que es el tipo básico o común en el que un sujeto activo engaña a otra persona para obtener una cosa o lucro indebido, causando un perjuicio patrimonial directo. El fraude contra la administración pública, que se comete cuando el perjuicio recae sobre el Estado o sus dependencias, como ocurre en licitaciones simuladas, cobros indebidos o contratos falsos con entidades públicas. El fraude financiero o bursátil, que implica operaciones en instituciones de crédito, bolsas o inversión mediante manipulación de bolsas o información falsa. Ahora sigue la clasificación según el medio de ejecución, que es cuando el fraude puede realizarse a través de distintos medios comisivos, es decir, las herramientas o formas de engaño utilizadas por el sujeto activo, empezando por el fraude verbal o por engaño directo, que es cuando el más simple y se comete mediante palabras falsas o promesas engañosas que inducen a errores de la víctima, ¿no? El fraude documental, que aquí el medio de engaño es un documento falso o alterado, como un contrato de factura, recibo o escritura. Después sigue el fraude de simulación, que se produce cuando el autor aparenta una situación jurídica o un hecho falso para obtener un beneficio. Después sigue el fraude informático o electrónico, que consiste en el uso de sistemas informáticos, redes o tecnologías para manipular datos, obtener transferencias no autorizadas o engañar digitalmente. El fraude también se clasifica según la intensidad o gravedad del daño, comenzando por la simple o menor, que es cuando el monto o el perjuicio económico es reducido,
Básicamente aquí se aplica la pena mínima. Cuando es calificado o agravado, que es cuando ocurren circunstancias que aumentan la gravedad, como lo puede ser que el monto sea elevado, el delito afecte a varias personas o se cometa con abuso de confianza profesional o cargo público. Después sigue la clasificación según la calidad del sujeto activo, que comenzando por el fraude común, que es cuando comete fraude cualquier persona sin calidad especial. Después está el fraude calificado por razón del autor, que se grava cuando el sujeto activo tiene una calidad que implica mayor deber de propiedad o confianza. Por ejemplo, un funcionario o servidor público, un notario o corredor, o un profesionales liberales como lo puede ser un médico, un contador o un abogado. Después sigue la clasificación según el momento de consumación, comenzando por el fraude consumado, que se configura cuando el engaño produce efectivamente el perjuicio económico. El daño debe ser real, no potencial. El fraude en grado tentativa, que existe tentativa cuando el autor realiza el engaño, pero no llega a obtener el lucro o no se produce el perjuicio porque la víctima advierte el error, se impide la entrega del bien. La clasificación según la naturaleza del acto patrimonial, que es el fraude por disposición patrimonial, que es cuando ocurre cuando la víctima entrega voluntariamente el bien o el dinero por efecto de engaño, o el fraude por omisión, que es cuando se produce que el autor oculta información o que haya datos relevantes para obtener un beneficio ilícito. También está la clasificación según el ámbito de extensión del perjuicio, que es el individual, que es cuando afecta a una sola persona o entidad, o el fraude masivo o colectivo, que es cuando afecta a múltiples víctimas simultáneamente, como ocurre en esquemas piramidales, sorteos falsos o plataformas fraudulentas. Y ya para terminar se encuentra la clasificación especial según la legitimación mexicana, en el caso del Código Penal para el Estado de México, que se encuentra de las siguientes formas, que es el fraude genérico, el fraude cometido por profesionales o servidores públicos, fraude por medio de documentales falsos o simulaciones, fraude por perjuicio del Estado o del público, fraude mediante mecanismos técnicos o electrónicos y fraude informático y digital. Fraudes que anteriormente ya se habían mencionado, pero en este caso se comprimen del artículo 230 al 238 del Código Penal para el Estado de México. Para comenzar a cerrar el tema de los delitos de fraude, hablaré sobre sus elementos positivos y negativos, comenzando por los positivos, que básicamente se conforma por la estructura básica del delito, que es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, que voy a analizar estos elementos aplicados específicamente al delito de fraude. En el caso de la conducta, pues bien se sabe que el delito de fraude es una acción o es un delito de acción, ya que implica una conducta positiva de engañar o inducir al error. Esta acción puede realizarse por cualquier medio idóneo que logre el objetivo de confundir o manipular la voluntad de la víctima. Según Jiménez de Sua, el engaño consiste en toda maniobra, ardid o artificio encaminada a provocar un error en otro, con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido. La tipicidad, que implica que la conducta se ajuste exactamente a la descripción en la ley penal. En el fraude se requiere la concurrencia de los siguientes elementos objetivos y subjetivos: elemento objetivo del tipo, el engaño, acción o conjunto de artificios que generan una falsa representación de la realidad. Puede ser verbal, documental, informático o mediante simulación, que no es necesario que el engaño sea complejo, basta con que induzca al error. Hablando de esto, el error, que es consecuencia del engaño, la víctima actúa bajo una creencia equivocada, la exposición patrimonial voluntaria, que la víctima entregue el bien directo por decisión propia, aunque está inducida, mejor dicho, por el engaño. El perjuicio económico, que ya se habló de esto anteriormente, que es básicamente que le afecte económicamente o al patrimonio de la víctima. Y el lucro indebido, que pues es básicamente la ventaja o beneficio obtenido de un tercero. Estos 5 elementos conforman el esquema típico del fraude, sin los cuales no se puede ser configurado este delito. Después sigue el elemento subjetivo del tipo, que el fraude es un delito doloso, lo que significa que el autor actúa con conocimiento y voluntad de engañar, buscando un beneficio ilícito.
El dolo debe comprender la intención de inducir al error, la conciencia del perjuicio que se causa y el propósito de obtener un lucro indebido. No existe fraude culposo si el daño patrimonial se produce por error o negligencia. Se trata de responsabilidad civil, no penal. A todo esto lo acompaña la antijuricidad, que consiste en que la conducta típica contradice al orden jurídico y lesiona un bien protegido, en este caso el patrimonio ajeno. En el fraude, la antijuricidad se manifiesta porque el autor obtiene un beneficio patrimonial sin causa legítima, vulnerando la buena fe y la confianza necesaria en las resoluciones económicas. La antijuricidad se presume una vez demostrada la tipicidad, pero puede destruirse mediante causas de justificación, que veremos más adelante como elementos negativos. La culpabilidad es la reprochabilidad jurídica del hecho del autor. En el fraude, esto requiere tres condiciones: imputabilidad, que es que el autor tenga capacidad mental suficiente para comprender el carácter lícito de su conducta; el conocimiento de la antijuricidad, que el sujeto sepa que engaña y obtenga un lucro lícito en contra de la ley; y la exigibilidad de otra conducta, que el sujeto tuviera posibilidad real de comportarse conforme al derecho. Por ejemplo, un menor de edad o una persona con incapacidad mental no serían culpables aunque su acción sea típica y antijurídica. Y después sigue la punibilidad, que es la posibilidad jurídica de imponer una sanción a estas acciones. En el fraude, la punibilidad varía según el monto del perjuicio y las circunstancias agravantes o atenuantes. En el Código Penal para el Estado de México, las penas de menor es de 3 meses y la mayor es de 13 años de prisión, graduadas conforme el daño económico y las circunstancias del hecho o de lo que haya afectado. Los elementos negativos es algo muy importante que a continuación voy a abordar, que son aquellas circunstancias que eliminan o impiden la configuración del delito. Aun cuando los hechos parezcan típicos, su estudio es fundamental porque delimita los casos en los que no debe aplicarse una sanción penal, evitando abusos o interpretaciones injustas. Los elementos negativos comienzan con la ausencia de conducta. No hay fraude si no existe una acción voluntaria del sujeto activo. Por ejemplo, si una persona introduce información falsa a un sistema por error técnico o confusión, sin intención de engañar, no hay delito, pues falta una acción dolosa. La atipicidad, que se presenta cuando la conducta no se encuentra, mejor dicho, en la descripción del tipo penal en algún código, por así decirlo. Las causas de justificación, que son situaciones que eliminan la antijuricidad aunque la conducta sea típica. Las principales causas de justificación son consentimiento del titular del bien jurídico. Si la víctima autoriza el acto con el pleno conocimiento, no hay fraude. El ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Si el autor actúa dentro de un marco legal, como un cobro legítimo o una compensación, no se configura el delito. El estado de necesidad justificante. Si el autor comete el hecho para evitar un mal mayor y el daño patrimonial es el único medio, puede excluirse la antijuricidad, aunque esta causa es excepcional en fraudes. Causas de inculpabilidad, que básicamente eliminan la culpabilidad del autor, aun cuando su conducta sea típica y antijurídica. Esto incluye el error de previsión. El sujeto cree erróneamente que su conducta no es delictiva. Inimputabilidad, menor de edad o persona con trastornos mentales. Miedo insuperable o coacción, si el autor actúa obligado por amenazas graves o irresistibles. Y, para terminar, la inexistencia del perjuicio. Si no hay daño patrimonial real, no puede haber fraude consumado. Un ejemplo de esto es que si la víctima descubre el engaño antes de entregar el dinero, la conducta solo será tentativa. El perjuicio económico es requisito indispensable porque el fraude es un delito material, no formal. Consuma con la producción del daño. La importancia de todos los elementos negativos antes mencionada es que no solo protege los derechos del acusado, sino que fortalece el principio de legalidad penal. Permite distinguir entre conflictos civiles o comerciales y verdaderos delitos de defraudación, evitando el uso indebido del derecho penal como medio de precisión en disputas contractuales.
pues con esto básicamente concluiríamos todo. Me gustaría dar así una conclusión rápida y agregar mi toque final, que eso ya se me hizo tradición en este tipo de videos, que básicamente es agregar una frase final, filosofando un poco respecto a todo, a lo visto en esta investigación. Porque el hecho de estarlo leyendo, de estarlo investigando, de repasarlo para poder decirlo en el video, pues sí me hace ponerme a filosofar. Y pues yo básicamente me quedo con que el fraude, no todos los fraudes son iguales. Siempre van a ser parecidos pero no iguales, porque afectan muchísimas cosas. Afectan si el fraude es leve, si el fraude ya es muy grave, si el fraude eh, es informático, es a lo mejor de un bien mueble, de un bien inmueble, si se consolidan todos los hechos típicos antijurídicos, culpable, impunible, eh, pero de verdad que me fascinó hacer este video y pues yo ya lo quiero cerrar con, con una frase que me gustó mucho, que es que el verdadero valor del derecho no está solo en castigar al que engaña, sino en proteger la confianza y la integridad que sostienen nuestras relaciones humanas y económicas. Sin nada más que decirles, les agradezco una vez más por haber visto el video y por haber tomado el tiempo de escucharme, de verme, y espero te haya sido de utilidad y hayas podido